Y con respecto a los recursos estilísticos de este fragmento, encontramos algunos del boom de la novela hispanoamericana, del realismo mágico, como son, primero, el hecho de que Santiago caminaba con la prestancia de siempre, o se tropezó en un último escalón, pero se incorporó de inmediato, a pesar de ir cargando con sus vísceras colgantes. Evidentemente, este realismo, esta actitud no es muy... Otro de los elementos propios de la literatura hispanoamericana son las hipérboles o exageraciones, que también podemos encontrar en distintas partes de este texto. Por ejemplo, la idea de se incorporó de inmediato y se echó a andar en un estado de alucinación, hipérbole, exageración, que se podía levantar a pesar de lo que había pasado, o tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas, otra exageración. Otra hipérbole, que consigue ese choque entre la realidad y lo mágico, y entre la realidad y lo hiperbólico, lo exagerado, lo desmedido, que es muy propio de la literatura hispanoamericana de esta época. O también cuando dicen nos quedamos paralizados de susto. Un elemento del realismo mágico de la literatura hispanoamericana de esta época es también un humor, lo que conocemos como humor negro, o un cierto sarcasmo, que hace tener ciertos toques de humor a pesar de estar hablando de una muerte tan cruel y tan dura. Uno de esos toques de humor es cuando dicen que Yamil Shahun salió con su escopeta de matar tigres. Que una persona en el Caribe tenga una escopeta, pues no resulta llamativo, pero que la escopeta sea para matar tigres en América, donde no hay tigres, de una serie de miembros de africanos donde tampoco hay tigres, puesto que los tigres los podemos encontrar en Asia, pero no en ninguna de las zonas, no deja de tener su gracia que Gabriel García Márquez se haya molestado en especificar que era la escopeta de matar tigres. Eso le quita profundidad, le quita intensidad a esa muerte tan cruel de Santiago. Sin embargo, luego hace esas descripciones de las vísceras, ¿no? Llevando en las manos el racimo de sus entrañas, tan truculentas, a pesar de tener esto, o por ejemplo, datos que son un tanto irrelevantes, como que Buenefrida Márquez estaba desescamando un sábalo. Datos absolutamente innecesarios, que aportan realismo, pero ese realismo un tanto humorístico. El mismo que lleva a todo el mundo a pensar, ¿no? La misma Plácida Dinero pensó que había pasado el peligro, es decir, ve a los hermanos vicarios corriendo y detrás perseguidos por Yamil Sayún y otros árabes, y ahí, en lugar de plantearse Plácida del Dinero, aquí ha pasado algo, lo que se plantea Plácida del Dinero es, bueno, pues ya pasó el peligro. O sea, tiene pinta de todo lo contrario, pero tiene esa gracia, ese choque entre la realidad y la ficción con el que constantemente se está jugando en este texto. Lo mismo sucede cuando Buenefrida Márquez, a pesar de que Santiago lleva las entrañas colgando en las manos, le pregunta: Santiago, hijo, ¿qué te pasa? No deja de tener un toque un tanto sarcástico que hace perder la dureza de la imagen que tiene ese Santiago muriendo. Ese mismo humor duro, o ese sarcasmo, lo tenemos cuando Poncho Lanao dice que nunca pude olvidar el terrible olor a mierda, con esta palabra malsonante, que no solo le da realismo a nivel sociocultural de Poncho Lanao y su familia, sino que por otra parte también quita también rigor a la situación de la muerte de Santiago, por esa palabra malsonante, que choca tanto con el resto de la situación, ¿no? Con una situación tan importante como puede ser la muerte de alguien, y más una muerte violenta.
Con respecto a los otros elementos literarios, del carácter literario de este fragmento, en primer lugar destaca una sinestesia cuando dice que después de buscarlo a gritos. ¿Por qué una sinestesia? Pues porque estamos mezclando dos sentidos, ya que buscarlo sería con la vista y los gritos serían con el oído. Es decir, estamos mezclando, es una bella mezcla entre el sentido de buscar, que va buscando por los dormitorios, por lo tanto está buscando con la vista, y al mismo tiempo unirlo con gritos, ¿no? Buscarlo a gritos. Lo mismo hay que tener en cuenta con la palabra gritos, que hay una repetición en la primera línea, y esta repetición enfatiza el nerviosismo de la situación que vive Plácida Linero, a pesar de que luego llegue a pensar que había pasado. A continuación también destaca cuando dice tratando de levantarse de su propia sangre. Tenemos aquí que levantarse de su sangre, en realidad se levanta del suelo, un suelo que está lleno de sangre. Entonces, al evitar poner suelo lleno de sangre, sino que se levanta desde su sangre, no dejamos de tener la parte sangre por el todo suelo, lo que se llama, que es un recurso que se llama sinéctoque. Tenemos también, llevaba en las manos el racimo de sus entrañas, y racimo es una metáfora bellísima para referirse al modo en que su intestino delgado se arremolinaba como si fuera un racimo de uvas. Por otra parte, otra metáfora que tenemos es cuando decía que su rostro de sarraceno, para hacer una referencia entre Jesucristo en la pasión, cuando está golpeado y ensangrentado y lleva la cruz a cuestas, y la muerte de Santiago Nazar. Era la visión que tenía Argénida Lanao de ese bellísimo Santiago Nazar muriéndose. Que además dice eso, ¿no? Una exageración, estaba más bello que nunca. Tenemos que tener en cuenta también cuando dice que sostenía con las manos las vísceras colgantes. Este uso de colgantes, de este adjetivo de colgantes junto a vísceras, no deja de tener un cierto enfoque paradójico. También cuando habla sobre las vísceras colgantes, llama la atención un cierto sentido paradójico, puesto que resulta chocante la idea de tener unas vísceras colgantes. ¿Por qué resulta chocante? Porque colgantes, este adjetivo, está tratado de un forma un tanto epíteto, como un epíteto, y por lo tanto como si fuera una cualidad inherente a las vísceras el estar colgantes. Al ponerlo los dos términos juntos, vísceras colgantes, nos deja ver en cierto modo como si esa cualidad de colgantes fuera habitual de las vísceras, y entramos otra vez dentro de todo eso mágico del realismo mágico. Y también de ese juego entre lo real y lo poco real o lo poco habitual, tratado como algo de lo más habitual. Y en general es un fragmento en el que, a pesar de no haber recursos en exceso, sí encontramos un lenguaje literario con frases de gran belleza por la selección léxica. Es decir, por ejemplo, cuando dice buscando con paso firme el rumbo de su casa. La palabra rumbo añade ese significado de la guía, de el camino marcado, que no deja de tener sentido dentro de la idea de destino, ¿no? Esa puerta abierta desde las 6, ese dato que también resulta un tanto irónico, teniendo en cuenta que Santiago va por la puerta principal, que era la puerta por la que no iba nunca, en lugar de la puerta por la que habitualmente iba. Y por eso se encuentran los hermanos vicarios. Ya desde un punto de vista quizá un tanto más propio de América, llama la atención el uso de oímos la gritería,
porque en el español de España se diría el griterío, por ejemplo. Entonces llama la atención desde un punto de vista dialectal, que no es algo literario, pero sí que nos da esa perspectiva de tratarse de una literatura de Hispanoamérica, ¿no? de una literatura de la América Latina, del español atlántico y no del español peninsular, por ejemplo. O también el uso de esta palabra boca abajo, con la elipsis de la A de abajo, puesto como si no se tratara de un término vulgar, porque así como en el caso de mierda está en boca de uno de los personajes, de uno de los testigos, en este caso está en boca de ese narrador en tercera persona, que es el narrador literario, y llama la atención igualmente ese uso propio del español atlántico. Y en general vemos ese juego que tiene la literatura, el realismo mágico con la literatura hispanoamericana, y que tiene concretamente Crónica de una muerte anunciada, ese juego entre la crónica y la novela, entre lo periodístico y lo literario, cuando utiliza rasgos muy precisos como 20 pasos de la puerta, más de 100 metros para dar la vuelta, o el patio de su casa al otro lado del río. O sea, datos como muy precisos, muy propios de un texto periodístico, de una crónica periodística, mezclado con otros datos muy generales, muy poco precisos, muy arbitrarios, como trayecto más largo, o corrían hacia la iglesia. Aunque en general en este fragmento casi todas las referencias suelen ser bastante precisas y muy descriptivas. Y por último, este es precisamente el último elemento literario que habría que destacar, que sería la parte descriptiva de la muerte de Santiago, ¿no? de esas vísceras colgantes, y sobre todo la que hace Argénida Lanao, cuando comenta que Santiago caminaba con la prestancia de siempre, midiendo bien los pasos, su rostro de sarraceno con los rizos alborotados estaba más bello que nunca. Es decir, vemos una pequeña descripción de Santiago Nazar. Y con esto ya podemos concluir la parte de los recursos estilísticos de este fragmento de Crónica de una muerte anunciada.